se están vulnerando los derechos de las personas que intentan llegar desde el otro lado del mar. Mi visión es que Europa se está convirtiendo en un continente completamente fascista, que no se deja entrar a las personas no solo por el color de su piel, sino por su condición económica, porque veo que, por ejemplo, no les molesta a estos señores que nos gobiernan que entre un futbolista que cobra un pastón, pero sin embargo sí les molesta una persona que viene con una historia de torturas, de maltrato, pero que no tiene un duro y está cruzando porque no le queda otra y ve que la única posibilidad de tener una oportunidad él o ella como persona y su familia es lanzarse al mar en esas condiciones. Entonces mi visión diría que es lamentable, es caótica, es triste, es descorazonadora y da una impotencia absoluta cuando ves a esta gente en vivo. Les diría que primero que se informaran mejor a través de los canales correctos, porque yo creo que mucha de la gente que habla y dice estas barbaridades lo dicen desde el desconocimiento absoluto. Se han tragado y les están vendiendo un discurso populista fácil y sin ningún tipo de argumento. Creo que la gente se debería poner en los zapatos de estas personas, porque a lo mejor si los vieran directamente, hablaran con ellos y supieran que son como nosotros, que tienen una historia, que tenían una familia, una casa y eso, y una vida en su país, pero que se lanzan al mar porque ven que no tienen otra posibilidad, a lo mejor conectarían un poco más con su corazón y verían que ni son peligrosos, ni esto que estamos haciendo las organizaciones es un efecto llamada. Yo creo que es al revés, que lo que se está haciendo desde los países ricos es un efecto salida, que estamos expoliando este continente, que los estamos bombardeando, que estamos abusando de estas personas y sin embargo cuando ellos quieren salir de allí porque ven que no les queda otra, les estamos cerrando las puertas. Yo creo que hay que abrir eso, más ventanas, más puertas, hay que tender más puentes y hay que ser más solidario. Nosotros desde el principio, desde los inicios, Open Arms ha hecho campañas de sensibilización, o sea, hemos actuado denunciando desde el primer día que se llegó a Lesbos de lo que estaba sucediendo. O sea que para nosotros es muy importante el tema de la educación. Nosotros siempre dimos charlas cuando bajábamos de las misiones sobre qué es lo que estaba pasando en el mar y cuál era la situación geopolítica de aquel momento. Actualmente y para este curso hemos preparado un tipo de metodología que se llama Educación para la Libertad, donde además de contar la misión que tenemos en el mar y la misión que estamos haciendo en Senegal, vamos a hablar de empatía y derechos humanos y vamos a hacer que los niños se pongan en los zapatos de esos niños que están al otro lado del mar y sin embargo los vemos como tan lejanos y como que no va con nosotros. Sí va con nosotros, somos un solo mundo, somos un todo y entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. Personalmente y como ONG nos parece fantástico porque los niños son el futuro y nosotros ahora como adultos vamos a ir dejando una semillita, pero ellos van a hacer el cambio. Nosotros igual no lo veremos, tal vez la siguiente generación tampoco, pero va a haber un cambio y tenemos que estar más conectados con el resto del planeta. O sea, en la era donde más comunicados estamos es cuando más desconectados estamos entre nosotros. Todo el mundo va mirando una pantalla y nadie está mirando al vecino. Y a lo mejor el vecino tiene un problema y no lo estamos viendo porque estamos demasiado concentrados mirando la pantalla o nuestro ombligo. Entonces, para mí es súper importante ir a las escuelas y que se sepa lo que está pasando y explicarles desde chiquititos y normalizar eso, que somos de colores, que viajamos de aquí para allí desde que nos pusimos de pie. Con lo cual, igual que los pajaritos, igual que los delfines, los elefantes, caminamos kilómetros y kilómetros y no pasa nada y no debería haber muros ni fronteras ni... O sea que me parece maravilloso que se hagan iniciativas.